El diseño de Pac-Man se inspiró en una pizza a la que le faltaba una porción. El creador Toru Iwatani estaba cenando cuando se le ocurrió la idea. Bluehole, la compañía detrás de PlayerUnknown's Battlegrounds, intentó demandar a Epic Games porque Fortnite supuestamente copió su estilo de juego Battle Royale. El caso finalmente fue desestimado, lo que nos deja preguntándonos si se dieron cuenta de que la idea ya había existido durante un tiempo en otros formatos de medios, como la película japonesa Battle Royale, lanzada en el año 2000. Hay múltiples referencias en Batman Arkham City a la exitosa serie de televisión de ABC Lost. El Joker de Batman Arkham City tiene la voz de Mark Hamill, el famoso actor de Star Wars. Hamill era un gran fan de Lost, por lo que logró incluir una referencia a su programa favorito durante uno de los monólogos de Joker. Además de esto, si deambulas por el juego lo suficiente, puedes escuchar a algunos ladrones de fondo preguntándose en voz alta si la isla de Lost realmente se explicó en la serie. El estudio detrás de Thief 2 de Metal Age se quedó sin dinero, por lo que donó sus herramientas a los fans del juego para expandirlo. A pesar de que sus juegos se convirtieron en clásicos de culto instantáneos, Looking Glass Studios sufrió un revés financiero tras otro y se vio obligada a cerrar en el año 2000. Es gracias a la generosidad del desarrollador que el paquete de expansión no oficial, pero increíblemente bien hecho, Thief 2 Shadows of the Metal Age, pudo cobrar vida. El juego incluía una serie de nuevas misiones, escenas cinemáticas, más de 3000 líneas de diálogo y un personaje jugable completamente nuevo. Se necesitaron 5 años de arduo trabajo de más de 60 personas para hacer realidad la expansión. La sesión de juego más larga provocó la muerte de un hombre. Un hombre taiwanés decidió jugar al World of Warcraft durante 24 horas seguidas y terminó muerto. La causa, un coágulo de sangre por estar sentado demasiado tiempo. Lara Croft era originalmente Laura Cruz. El animador de Core Design, Toby Gard, quería hacer una película interactiva protagonizada por un personaje masculino que buscaba un tesoro en las pirámides egipcias. El personaje se consideró demasiado parecido a Indiana Jones y rápidamente se cambió a una mujer llamada Laura Cruz. Core terminó queriendo un nombre más común en el Reino Unido, por lo que los empleados de Core buscaron una guía telefónica y se decidieron por el nombre Croft. Divinity Original Sin 2 no estaba pensado para lanzarse con diálogos hablados. Sorprendentemente, fue solo después de que se retrasase la fecha del lanzamiento que los desarrolladores de Divinity Original Sin 2 tomaron la decisión de introducir diálogos, repasando millones de líneas de guiones antes de lanzar finalmente el juego en el año 2017. Los activistas por la democracia utilizaron Animal Crossing New Horizons para difundir mensajes que criticaban el gobierno chino en Hong Kong. Las tensiones fueron excepcionalmente altas en Hong Kong durante los primeros meses del 2020, con un aumento simultáneo de las protestas a favor de la democracia y estrictas medidas contra las protestas. Aunque Animal Crossing no se lanzó a la venta en China, los posibles jugadores podían acceder a copias extranjeras del juego a través de varias plataformas de venta en línea. Algunos activistas pro democracia pudieron crear mensajes personalizados contra el Partido Comunista Chino
en sus islas del juego que pedían la libertad de Hong Kong. Hay 5 formas diferentes que Missing No puede adoptar en los juegos originales de Pokémon. Si jugaste a Pokémon Rojo o Azul en su día, casi seguro que conocías el error que te permitía atrapar a Missing No, un Pokémon con errores. Missing No podía aparecer de forma diferente dependiendo de la ubicación de ciertas letras en el nombre de tu personaje. Las 5 formas que Missing No podía adoptar eran la forma normal, como una forma con errores, y había 3 formas que adoptaban las formas de Kabutops, Aerodáctil y el fantasma de la Torre Pokémon. La forma final se encuentra en realidad en Pokémon Amarillo y tiene una forma roja y amarilla con fallas. Los videojuegos de acción pueden mejorar tu vista. Los estudios han demostrado que estos juegos pueden mejorar la resolución espacial, lo que hace que los jugadores distingan mejor entre diferentes tonos de color. En el Halo 3, Alan Tudyk, Adam Baldwin y Nathan Fillion prestaron sus voces a marines. Sus personajes recibieron personalidades parecidas a las de sus propios personajes que interpretaron en la serie Firefly. Final Fantasy no se llamó así por ser el último esfuerzo de su creador. El origen del nombre de la legendaria serie Final Fantasy está envuelto en algunas historias interesantes. Contrariamente a la creencia común, no surgió de los problemas financieros de Squaresoft. El nombre se inspiró principalmente en la serie de libros de juegos de rol Fighting Fantasy. Hironobu Sakaguchi y su equipo buscaron un nombre que pudiera abreviarse en alfabetos romanos. Inicialmente consideraron FF Fighting Fantasy, pero se enfrentaron con problemas de marca registrada y decidieron ponerle Final Fantasy como último recurso. The Legend of Zelda se inspiró en la infancia de su creador. Shigeru Miyamoto, el genio detrás de The Legend of Zelda, se inspiró en sus experiencias de infancia de exploración de cuevas y campos. El juego era una forma de recrear esa sensación de aventura y descubrimiento. Ghostbusters The Video Game del 2009 cuenta con las voces de los 4 miembros del reparto original: Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, que también ayudaron a escribir el guión. Aykroyd la considera esencialmente la tercera película. PETA tuvo un problema con el segmento de la caza de ballenas en Assassin's Creed Black Flag. Ubisoft lo desestimó diciendo que no aprobaban la caza de ballenas más de lo que aprobaban el estilo de vida pirata. Un tipo de la camisa roja llamado Ian Bates dejó perplejos a un panel de desarrolladores de World of Warcraft durante una sesión de preguntas y respuestas en la BlizzCon del 2010 al preguntarles sobre una inconsistencia en la historia. Más tarde se introdujo en el juego un PNJ que vestía con una camisa roja brillante y que fue nombrado Wildhammer Fact Checker. El récord mundial de soplado de cartuchos de videojuegos es de 43 cartuchos en 20 segundos. Kamal Gray, de la banda The Roots, estableció un récord mundial en Jimmy Fallon después de soplar 43 cartuchos de videojuegos en tan solo 20 segundos. Los estudios han demostrado que jugar al Tetris puede frenar los antojos de drogas y comida.
Tal vez sea porque la representación física y visual de arreglar cosas para que encajen perfectamente nos da la ilusión de tener todo bajo control, o tal vez sea otra cosa, pero está demostrado que el Tetris ayuda a disminuir el comportamiento impulsivo. Los hongos en los juegos de Mario se basan en el hongo psicodélico de la vida real, Amanita muscaria. Una vez ingerido, este hongo realmente hará que las personas se sientan más grandes, a lo que también se alude dentro del juego. Estas setas poseen compuestos psicoactivos como ácido iboténico y muscimol, lo que explica el viaje. Los dos personajes que luchan durante la introducción de Street Fighter 2 tienen nombre. Durante décadas después del lanzamiento de Street Fighter 2, los jugadores se preguntaban quiénes eran los dos misteriosos personajes que se ven durante la introducción. Los luchadores fueron finalmente identificados por Capcom en el 2016 en el lanzamiento de Street Fighter 5. Aunque todavía no como personajes jugables. Son Scott, a quien le gusta ir al lago pero no le gustan las orugas, y Max, a quien le gustan las cosas brillantes y los juegos de azar. El mismo tipo detrás de Dota creó League of Legends. Steve Ginso Fick creó Defense of the Ancients, Dota, como un mod para Warcraft 3, antes de que se convirtiera en un juego en sí mismo. Fick fue contratado más tarde por Riot Games, que querían que fuera el cerebro detrás de su nueva operación, el League of Legends. La influencia de Fick en los juegos se puede ver en una serie de objetos y personajes, como la guadaña de Vice de Ginso en Dota y la espada de furia de Ginso en el League of Legends. El Age of Empires 2 también se lanzó para PlayStation 2. Los ports de consola de juegos de estrategia en tiempo real a menudo dejan mucho que desear, ya que los controles rara vez están bien diseñados para joysticks. Desafortunadamente este fue el caso de Age of Empires 2, The Age of Kings, ya que el juego solo se lanzó en los mercados europeos y japoneses. De hecho, muchos clasificaron la versión del juego para PlayStation 2 como completamente injugable, ya que mover el cursor por la pantalla era totalmente contraintuitivo y todo estaba demasiado ampliado. Bloodborne es tan difícil que el jefe de desarrollo de juegos de Sony enviaba constantemente correos electrónicos a los desarrolladores para pedirles consejo. Es seguro decir que Shueiji Yoshida adoraba Bloodborne, dado el hecho de que logró obtener un prestigioso trofeo de platino por completar el juego al 100%. Muchos jugadores en estos días recurren a Internet por obtener información sobre cómo superar las complicadas peleas con los jefes. Pero Yoshida fue un paso más allá. Siempre que se encontraba en un aprieto, enviaba correos electrónicos directamente a los desarrolladores de Bloodborne para que le diesen consejo. Tony Hawk's Pro Skater 2 fue el primer juego de la serie en tener un personaje jugable de Marvel. Si bien muchos jugadores obviamente eligieron patinar como el personaje principal del juego, Tony Hawk, hubo por supuesto otros 21 personajes jugables en las diferentes versiones que se lanzaron en todo el mundo. Sin embargo, algunos de estos personajes solo se desbloqueaban después de cumplir ciertas condiciones. Una vez que completases el 100% del modo carrera con un patinador, por ejemplo, los jugadores podrían patinar con Spider-Man.
Se suponía que iba a haber una remasterización de GoldenEye 007 en el año 2008, unos años después de que Microsoft adquiriera Rare, el estudio detrás del clásico de Nintendo 64. En 2002, Rare comenzó a estudiar el desarrollo de una edición remasterizada. Y en el 2008 casi habían terminado el trabajo y solo les quedaban unos meses más cuando descubrieron que Microsoft en realidad no había logrado obtener los derechos de Nintendo para poder desarrollarlo, y el proyecto finalmente se canceló. El primer juego de Worms se creó como una propuesta para participar en un concurso de desarrollo de videojuegos. A principios de los 90, Andy Davidson tuvo la idea de un juego basado en artillería al que tituló Artillery, de forma muy poco original. Y no fue hasta que Davidson se enteró de que había un concurso organizado por una revista de desarrollo de software que plasmó sus ideas en un juego nuevo, Total War Mage, y lo presentó. Y aunque el proyecto de Davidson no tuvo éxito, más tarde presentó sus ideas a Team 17, a quienes les encantó y se ofrecieron a ayudar a desarrollar y publicar el juego. En el Final Fantasy VI se esconde una referencia secreta a Star Wars. Si Locke lleva un disfraz de soldado imperial cuando rescata a Celes, ella le preguntará: ¿no eres un poco bajo para ser un soldado imperial? Una clara referencia a la broma de la princesa Leia en Star Wars Episodio 4. Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory fue prohibido en Corea del Sur. Decir que las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur han sido tensas durante décadas sería quedarse corto. Y las cosas no pintaban mejor en el 2005, cuando se lanzó Splinter Cell Chaos Theory. Como el juego se centra en una guerra ficticia entre Corea del Norte y Corea del Sur lo prohibió por temor a que aumentaran aún más las tensiones con Corea del Norte. Irónicamente, la prohibición se levantó en el 2007, el mismo año en el que se desarrolla el juego. La canción principal de Tetris es en realidad una canción popular de la década de 1900. Enciende una partida de Tetris y te encontrarás tarareando la icónica melodía. La gente ha estado tarareando esta pegadiza canción desde finales del siglo XIX en Rusia, donde siguió siendo una canción popular durante una gran parte del siglo XX. Titulada Korobeiniki, era originalmente un poema de Nikolai Nekrasov que se publicó en el año 1861. Más de 1 millón de personas descargaron Angry Birds en sus primeras 24 horas en el Android Market. Cuando Angry Birds se lanzó por primera vez en la App Store en el año 2009, fue un éxito rotundo, superando las expectativas del desarrollador. En ese momento el mercado de Android todavía estaba despegando, por lo que había pasado casi un año cuando Rovio Entertainment se decidió a lanzar Angry Birds para Android. En ese momento el entusiasmo en torno a Angry Birds estaba llegando a su punto de inflexión, por lo que cuando se lanzó para Android generó tanto interés que colapsó el sitio que alojaba las descargas. Todos los edificios accesibles en Fable 2 se pueden comprar. Si te cansas de vagar por la tierra y matar monstruos, puedes intentar desarrollar tu propio imperio inmobiliario. Por cada propiedad que compres recibirás un retorno en oro por cada 5 minutos de juego que juegues. La mujer que presta su voz a Ashley Graham en Resident Evil 4
también prestaba su voz en Bob Esponja. Caroline Lawrence ponía su voz al personaje de Arenita. El 83% de las ventas de videojuegos se realizan de forma digital. Hace menos de 2 décadas la mayoría de las compras de juegos se hacían en tienda. Hoy en día, gracias a velocidades de Internet más rápidas, la mayoría de las ventas se realizan en línea. La entrega digital de videojuegos aumenta la comodidad para los jugadores y, al mismo tiempo, reduce los gastos generales para los productores y distribuidores de videojuegos. Los juegos de realidad virtual están creciendo con más del 2,14% de los usuarios de Steam que usan cascos de realidad virtual. El 41,49% usan el casco Oculus Quest. Y el Valve Index HMD y Oculus Rift S son el segundo y el tercer casco más utilizados, con el 17,51% y el 13,87% del uso de los clientes respectivamente. Los videojuegos se han convertido en un importante deporte de espectadores. No es ningún secreto que los deportes electrónicos han explotado en los últimos años. En los últimos campeonatos, la competición mundial de League of Legends ha atraído a más espectadores que la Super Bowl o las finales de la NBA.